Me llamo Olivo González Pedraza, nacido en Arboleda Norte, Santander. Fue un niño que se crió en el campo con suficientes recursos económicos porque venía de mis padres que tienen unas fincas grandes. En el momento en que estábamos formándonos de niños, llegó la violencia de 1948, es decir, cuando hubo el 9 de abril, que fue cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Se trató una violencia y un odio entre los mismos colombianos, los unos de un partido, los otros de otro, y los unos a perseguir a los unos y los otros a otros. Entre ellos caímos nosotros, mi papá y mi mamá nos quemaron la finca, salimos desterrados, es decir, con solo lo que teníamos puesto. Duramos 7 días en el monte, huyéndole para que no nos mataran con mi mamá y con 9 niños, o 10 niños que éramos, durante 7 días en la selva. Y llegamos a un pueblo ya arribados, es decir, desplazados. Nos recibieron, y bueno, entonces nos tuvimos que vivir ya no como dueños de fincas, sino como obreros y como empleaditos ahí. Nos tenían compasión y nos daban algo de comida y de plata. Así yo, cuando yo había cumplido ya 13 años y estaba casi analfabeta porque no habían escuelas rurales en ese tiempo, entonces busqué la manera de poder estudiar, pero para poder estudiar tenía que estudiar en el pueblo. Entonces ya me dieron el chance de ser acólito de la iglesia, y con eso hice un año de primaria. El año me fue muy bien, que fue tercero, no había hecho ni primero ni segundo. Entonces fue tercero y entonces me fue bien, entonces me becaron y me mandaron para un pueblo diferente, a Chinaco, Tabecao e interno. Entonces ahí empecé a estudiar mi bachillerato y entonces ya vine después, al cabo de un tiempo, en una Semana Santa, en vacaciones me reclutó el ejército. No tenía el carnet de estudiante porque en ese tiempo no se usaba ese carnet, entonces me echaron para el ejército. Y cuando me descargaron el Tuna, entonces ya venía muy desorientado. He resuelto prestar el servicio militar y también me fue muy bien porque hice un curso y me ascendieron, y después pedí el traslado para que me mandaran para la guerra de Corea. Entonces me mandaron para los llanos. En los llanos estuve en la guerra con Guadalupe Salcedo más o menos 2 años, 1951, 52, parto del 53. Estuve en varias emboscadas que nos hicieron y varios combates. Y así fui surgiendo. Ya después vino el cambio de gobierno, me nombraron alcalde militar de un pueblo, muy joven, y así hasta llegar al comando general, que es cuando quería llegar ahí, porque fui el escribiente de mi general Reyes Pizarro, quien le pedía yo constantemente el favor de que nos firmaran las escrituras de un potrerito que estaba aquí en la 138 con carrera 50, y siempre que había oportunidad pues le hacía el recorderis a mi general el potrerito para entregar a otros los niños. Entonces una vez me dijo mi general: usted es hijo de González con su potrerito. Y así fue como yo pude cooperar para que nos dieran este potrerito que hoy día este tremendo club. Eso era más o menos el año 1961, y 62 ya se fundó esto. En la mitad del año inauguramos el potrerito aquí con un kiosco que estaba por aquí. No sé. Y entonces ahí vino el presidente Lleras Camargo, y yo recuerdo que tengo una foto, la tenía, pero no sé, y me dio la mano, y entonces de esa época no me he vuelto a bañar las manos. Pues nunca pensé escribir, porque nunca pensé ser un escritor y relatar una cuestión de sufrimientos y toda cuestión, menos de sufrimiento. Pero lo hice porque hubo unos amigos que les contaba yo anécdotas sobre eso, y uno es digno de plasmar en un cuaderno, en un libro, es digno, tiene que hacerlo, porque queda usted como un egoísta. Cuando cumplí 89 años,
saqué este libro que se llama Crónicas de Guerra y Paz, de Olivo González Pedraza. Ahí relato toda mi vida, pormenorizado, es decir, lo que ha sufrido el pueblo colombiano y un poquito más de historia anterior, pues como la guerra de los 1000 días, como el golpe militar a López, tantas cosas que han dejado de escribir en historia. Por ejemplo, tuve la sorpresa de que unas emboscadas que nos hicieron en los llanos orientales no figuran en la historia. Entonces, ahí están los muertos y tal, los viví, pero no. Por ejemplo, me han preguntado mucho por el ataque de Chorro Blanco. Desde niño, como en ese tiempo no había radio y las emisoras eran por ahí en los pueblos y la gente del campo no teníamos derecho a radio, no había el transistor ni mucho menos nada de eso. Entonces no se oía música. Se oía la música que tocaban los campesinitos, pues los que tocaban un timple, una bandola, otra cuestión. Y para mí oír a mi papá que tocaba un poquito el timple y cantaba muy bien, entre otras cosas, tenía muy bueno. Eso para mí era el acto sublime y memorable de oírlo a él. Entonces me ilusionaba mucho en la música, pero no la podía oír porque no había la manera. Me recuerdo que me llevaron a conocer al pueblo. A los 8 años conocí un carro. Los carros los conocí a los 8 años. Conocí también la luz eléctrica, el bombillo prendido, eso no lo oía. Que era con espermas y con... Conocí también que fue el radio, que veía ese cajón grande ahí y oía cantar y todo, era mirar uno por detrás a ver dónde estaban los que cantaban. Y no, pues era la ignorancia uno, pero entonces no había la posibilidad de oír música, nada de música. Es decir, duraba mucho tiempo, porque cuando la había era algo estupendo. Yo recuerdo que cuando estuve en el llano, duré como 8 meses en pleno llano y no teníamos radio ni nada de esa cuestión. Entonces, cuando subimos a Sogamoso y oí esa música en la sala de armas, esa música tan linda, eso me iba estremeciendo yo de la emoción. Y ahí me nació después de viejo, dije, no, y voy a componer unas canciones. A ver, empecé a hacer versos y a ponerle música y tal. Coger la guitarra, coger el cuatro, entonces ya vine a componer unas canciones. Me quedaron bien, las grabé, las registro, entonces me dieron la condecoración más alta que da Santander, que se llama Luis Carlos Galán Sarmiento, a un viejito de 80 años que se dignó cantar y tocar y componer. Y entonces ese fue el motivo por el cual ya me ilusionó la música. Se me subió un poco la moral y seguí componiendo. Eso lo vine a desarrollar en los llanos, porque allá me puse a oír a los llaneros, su música llanera era a toda velocidad, un joropo, los contrapunteos, que se ponen 3 o 2 y se ponen a rimar, es decir, en rima y con métrica, con toda la cuestión, a saludarse, luego a ofenderse, luego a contarse cosas. Luego van bajando el tono y luego a pedirse perdón hasta que llegan el perdón sin que haya una falla en la música. Les pregunté qué clase de preparación tienen esos 3 señores. Digo, no, ellos son obreros, son normales, son analfabetos, ellos viven descalzos. Entonces, admirable eso. Y recuerdo que el jefe de ellos, que se llamaba Domingo Riaño, un gran compositor, le presenté la primera canción que se llama Así conocí el llano, y me dijo, bien, me destacado bien, y la guitarra vienen las demás. Entonces dije, no, yo no puedo componer más. No, sí, señor. Sí. Yo tengo más o menos unas 40 canciones mías, sí. La buena razón de ser para los futuros es que es una carrera muy linda. Es decir, yo estoy muy con moral en alto de ver todos los oficiales ahorita muy preparados, muy bien, es decir, es una carrera brillante. Y a todos los que puedan, siempre les digo, busquen la vida militar, que ellos llaman peligrosa, que es puro, pero ¿dónde no hay la muerte? En toda parte.
Muchas gracias por este momento. Les deseo muchos triunfos, muchos éxitos y que Dios me los guarde. Sumérgete en la nueva ola.